Bienvenidos a esta nueva edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de los Materiales. Hoy vamos a hablar de unos materiales que son muy cercanos a nosotros, de hecho nos rodean. Son los materiales de construcción y en concreto se va a hablar por parte de doña Beatriz Sanz Merino del Departamento de Ciencia de Materiales, CIME de la Universidad Politécnica de Madrid, del estudio de fisuración del hormigón causado por corrosión de armaduras mediante ensayos de corrosión acelerada, así como de simulaciones numéricas. Beatriz ha sido premio a la mejor comunicación realizada por un doctor en el Encuentro Nacional del Grupo Español de Fractura. Ha realizado una estancia en el 2008 también en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, en Estados Unidos. También realizó una estancia en el Laboratorio Central de Puentes y Caminos en París, Francia, y desde 2009 hasta la actualidad he estado trabajando tanto en la Universidad Politécnica de Madrid como colaborando con el Instituto de Ciencia de la Construcción Eduardo Torroja. En 2014 defendió su tesis doctoral para ser doctor ingeniero de caminos en la Universidad Politécnica de Madrid y en el 2015 recibió el Premio Extraordinario de Doctorado y el Premio José Entre Canales a la mejor tesis realizada por un ingeniero de caminos en el año 2014. Desde el 2015, año pasado hasta la actualidad, es profesor, ayudante de doctor de la Universidad Politécnica de Madrid. Sus líneas de investigación y trabajo se centran en la fractura de materiales cuasi frágiles, la caracterización mecánica en laboratorio y en la simulación mediante elementos finitos y en la corrosión acelerada de hormigón armado. Yo no os robo más tiempo, solamente agradecer a Beatriz que esté aquí con nosotros, que nos cuente todo su trabajo, que es muy interesante, y bienvenida, y el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Gracias, José Ignacio. Voy a cambiar un momento la presentación. Bueno, muchas gracias, José Ignacio, por la presentación y por invitarme a dar este seminario. Buenos días a todos y gracias por venir. En este seminario voy a hablar del trabajo realizado en colaboración con los profesores Jaime Planas y José María Sancho, que ha sido desarrollado en el Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid como parte de mi tesis doctoral que dirigieron Jaime Planas y Carmen Andrade. El título de la presentación es Estudio de la fisuración del hormigón causada por la corrosión de las armaduras mediante ensayos de corrosión acelerada y simulaciones numéricas. El esquema durante mi presentación será el siguiente. Primero comenzaré con una introducción sobre corrosión, después explicaré la descripción de los experimentos y resultados experimentales, seguidos del modelo numérico, un análisis de los parámetros del óxido y finalmente las conclusiones. Así que vamos a comenzar con la introducción. Para los que no están familiarizados con el tema, comenzaré con unas ideas breves sobre corrosión. En primer lugar, la corrosión es una patología importante que afecta a las estructuras de hormigón. Aquí muestro varios ejemplos. En este caso tenemos un depósito en el que el óxido ha alcanzado la superficie y se ven varias manchas. En este otro caso ha habido desprendimiento del recubrimiento y la armadura queda expuesta. Y en este otro caso ha habido desprendimiento total del recubrimiento, lo que se conoce como fenómeno de spallout. Esto sucede porque hay agentes agresivos que se filtran a través del recubrimiento de hormigón hasta alcanzar la superficie del acero. En ese momento se produce la despasivación del acero y comienza la corrosión. Bien, en este trabajo vamos a suponer que todos los agentes agresivos ya están dentro. En particular vamos a estudiar el caso de corrosión por cloruros y nos vamos a centrar exclusivamente en la propagación de la corrosión, en sus efectos. Para ilustrar los efectos de la corrosión voy a utilizar un esquema modificado de Andrade del 93 en el que tenemos en una mitad la sección inicial de acero y de hormigón y en la otra mitad la sección corroída también con el acero y el hormigón. Entonces, cuando comienza la corrosión se genera una capa de óxido alrededor de la barra de acero, es decir, hay una parte de acero
que se transforma en óxido, y a este espesor de acero que se transforma en óxido le llamamos X, profundidad de corrosión. Entonces, por favor, recuerden este parámetro porque lo voy a utilizar más veces a lo largo de la presentación. Bueno, aparte de esta disminución de sección transversal del acero, el óxido tiene una expansión volumétrica, con lo que introduce tensiones en el hormigón circundante que pueden llevar a la fisuración del recubrimiento e incluso el spallout, como el spalling, como veíamos en las fotos. Y también hay otro efecto que es la pérdida de adherencia entre el acero y el hormigón, pero nosotros en esta presentación solamente nos vamos a centrar en la fisuración del recubrimiento. Para simular este fenómeno, encontramos modelos numéricos en la literatura que han contribuido a mejorar el conocimiento, el funcionamiento de las estructuras y los efectos de la corrosión, de los cuales me gustaría citar el modelo de Molina en el 93, que fue uno de los trabajos pioneros, y el trabajo de Guzmán del 2007, que fue el que motivó el desarrollo de este trabajo. La expansión sucede porque el óxido ocupa tiene un volumen específico mayor que el del acero, y este volumen específico depende de la especie concreta de óxido generada, como ya estudió Nielsen en el 76. El problema es que existen muchas incertidumbres respecto a qué tipo de óxido en sí se genera y a su comportamiento mecánico debido a la dificultad para realizar medidas directas. Es decir, que el problema es que no sabemos cuál de todos estos óxidos se está formando, y aunque lo supiéramos, tampoco tenemos datos sobre algunas de las propiedades mecánicas. Por ejemplo, de la tensión tangencial no existen datos en la literatura. Por lo tanto, los parámetros tienen que suponerse en los modelos, y por eso hemos planteado este trabajo con el objetivo de mejorar el conocimiento del sistema acero-óxido-hormigón. Y dentro de este objetivo tan general, nos planteamos los siguientes objetivos parciales, que son diseñar experimentos para obtener información cerca de la capa de óxido y simular los ensayos y determinar los mejores parámetros, los mejores valores de los parámetros del óxido. Para alcanzar estos objetivos, el método que hemos seguido es el siguiente. En primer lugar, realizamos experimentos, en concreto ensayos de corrosión acelerada, de los que tenemos unos registros experimentales. Después de los ensayos, cortamos las probetas en rebanadas y realizamos ensayos postcorrosión para estudiar el patrón de fisuración de las rebanadas. En paralelo, se realizan simulaciones numéricas utilizando un modelo que tiene en cuenta el comportamiento del hormigón en fractura y la expansión volumétrica del óxido. Para el hormigón, realizamos caracterización mecánica experimental con probetas complementarias, y los resultados de la caracterización mecánica los utilizamos como input en las simulaciones, mientras que para el óxido, como comentaba, no hay información experimental, con lo que los valores son supuestos inicialmente. Después se realizan simulaciones de los ensayos, obtenemos el mismo tipo de registros y resultados, el patrón de fisuración, comparamos estos resultados con los resultados de los experimentos y modificamos los parámetros del óxido hasta que los resultados de las simulaciones reproducen los resultados de los experimentos. Y de esta manera obtenemos indirectamente información sobre el óxido, que es nuestro objetivo en este trabajo. Bueno, pues paso a uno de los puntos principales de la presentación, la descripción de los experimentos y resultados principales. Las muestras en este trabajo fueron prismas de hormigón reforzados con tubo de acero liso, como los que muestro en este esquema, que no se corresponden con las estructuras reales de hormigón, porque en realidad no se utilizan barras lisas, sino corrugadas, pero el objetivo de este trabajo es obtener información sobre el óxido. Entonces estamos planteando ensayos con condiciones ideales que podamos reproducir en las simulaciones, y a partir de ahí obtendremos información del material, y ya después sí podremos realizar simulaciones que tengan en cuenta geometrías más realistas de las estructuras. Bueno, a estos prismas se les aplica una capa de epoxi en las bases y están diseñados para tener un modo dominante de rotura consistente en una fisura única principal, como esquematizo aquí, que se forma supuestamente en el recubrimiento. La realidad es que además aparecen otras fisuras secundarias, pero su espesor es mucho menor en comparación con la fisura principal, como veremos más adelante. Y además se añade cloruro en la mezcla para despasivar el acero, como decía, y poder estudiar solamente los efectos de la corrosión. Aparte de estas muestras, se fabricaron otras muestras complementarias para caracterización mecánica del hormigón. Y con estas muestras se realizaron ensayos de compresión, siguiendo la norma estándar, para determinar la resistencia a compresión del hormigón. También ensayos brasileños para obtener
la resistencia a tracción del hormigón, que se realizaron siguiendo el estándar, y algunas limitaciones propuestas por Claudio Rocco en su tesis, como limitar la velocidad de carga y limitar el ancho de las bandas de carga. Y por último, ensayos de flexión en 3 puntos sobre vigas prismáticas entalladas que se realizaron siguiendo el método propuesto por Planas y sus colaboradores, que se recoge en un informe de Rilem del 2007. Con estos ensayos se obtienen los registros de carga frente a desplazamiento de las probetas, y estos resultados se combinan con los resultados del ensayo brasileño para obtener una curva de ablandamiento bilineal del hormigón. Bueno, pues vamos a presentar los ensayos de corrosión acelerada con las muestras prismáticas y tubo liso. Durante el ensayo, estas muestras están sumergidas en agua. Se aplica una densidad de corriente constante de 400 microamperios por centímetro cuadrado durante 3 días. En los ensayos, el electrodo de trabajo es la barra de acero que actúa como armadura, y tenemos un contraelectrodo que es un cilindro de acero inoxidable alrededor de la muestra, y el medio conductor, que es agua con cloruro cálcico. Perdón. Aparte de las muestras, como comentaba, se aplica una capa de epoxi para impermeabilizar las bases, y además se embebe un tapón de PVC para proteger el extremo sumergido de acero. Con estas condiciones podemos suponer que tendremos un campo de corriente plano durante el ensayo que resulta en corrosión uniforme, lo que es importante para poder comparar los resultados experimentales con los de las simulaciones. Durante el ensayo grabamos las siguientes variables. En primer lugar, la tensión aplicada, la tensión resultante más bien, entre el contraelectrodo y el electrodo de trabajo, la intensidad circulante entre ambos, y después la temperatura del electrodo de trabajo y la variación de diámetro o de volumen interior del tubo con instrumentos especiales que presentaré a continuación, y la apertura de fisura que llamamos CMOD principal, que se mide en la sección media de la probeta. Entonces voy a pasar a presentar algunos detalles principales de los instrumentos, aunque los detalles se pueden encontrar en esta referencia bastante reciente de International Journal of Solids and Structures. Bien, lo primero, se diseñaron unas fuentes de corriente para aplicar corriente constante para altas variaciones de resistencia de la celda. Las fuentes se tuvieron que diseñar porque las fuentes comerciales no se ajustaban al rango requerido para los ensayos. Entonces aquí vemos una fotografía del circuito impreso con todos sus componentes. Todo esto se realizó en el laboratorio. Después el cableado de las fuentes y por último una visión final. Estas fuentes podían aplicar corriente para hacer 2 ensayos en paralelo. También se adaptaron extensómetros comerciales para medir la apertura de fisura en la sección media de la probeta. Se adaptaron con unas extensiones y el objetivo es medir la apertura de fisura en los puntos A y B señalados en la figura. Para sujetar el extensómetro se incrementó la fuerza de anclaje en los apoyos mediante un marco auxiliar que no muestro en la figura por simplicidad. Y también se sujetaron con un tirante para restringir el giro alrededor de este eje definido por los puntos A y B. Es importante señalar que el CMOD principal no es estrictamente la apertura de la fisura principal, sino que también incluye la deformación del hormigón y la apertura de fisura de las grietas secundarias, aunque, como decía, su apertura es prácticamente despreciable. Ahora voy a presentar el extensómetro de diámetro, que se diseñó como parte de la tesis para medir la variación de diámetro interior del tubo. Entonces, el principio de funcionamiento es el siguiente. El extensómetro tiene un elemento activo, que es una viga flexible bien potrada, que muestro aquí en la figura, que está unida a 2 generadores rígidos de la forma interior del tubo. Entonces, cuando hay variaciones de diámetro interior en el tubo de acero, se produce flexión en la viga, como muestro en la animación de la figura, es decir, se produce una variación en la viga, que es la variación correspondiente a la variación del diámetro. Y esta deformación se mide con 4 bandas extensométricas de rejilla doble, que muestro aquí en la figura,
Aquí hay una banda de rejilla doble, otra y otras dos por la parte trasera de la viga. Aquí muestro el cableado que se hizo a las bandas extensométricas y por último una visión final de los extensómetros de diámetro. Entonces pueden hacerse una idea del tamaño porque aquí tenemos una escala y esto es mi propia mano. También, por último, se diseñó un circuito capilar para medir la variación de volumen interior del tubo. Muestro aquí el esquema y el principio de funcionamiento es el siguiente. Se sella el tubo en los extremos con unos tapones de latón y se conecta a través de un capilar, que es la única salida posible, y se llena con líquido. Entonces, una disminución de volumen interior del tubo produce un aumento de altura de la altura en el capilar, como esquematizado en la animación. Y después se toman fotos periódicas del capilar en los que se lee la altura del líquido y se ve la variación durante el ensayo. Bueno, este dispositivo, que aparentemente es muy sencillo, en realidad resultó ser bastante complicado. En primer lugar, fue necesario realizar el llenado en vacío para evitar burbujas de aire que distorsionaban la estabilidad de la altura del líquido en el capilar, con lo que fue necesario utilizar dos capilares auxiliares, uno para introducir el fluido, que fue en concreto aceite de silicona, y otro para conectar al vacío durante el llenado, y después ya se sellan estos capilares. Y en segundo lugar, fue necesario realizar calibraciones para corregir el efecto de la temperatura, porque el coeficiente de dilatación del aceite de silicona es mucho mayor que el del acero, y entonces pequeñas variaciones de temperatura producían fuertes oscilaciones. Esto se redujo también posicionando un relleno dentro del tubo de acero para disminuir la cantidad de líquido. Bien, y esta es la vista final de los ensayos de corrosión acelerada, la cámara para fotografiar el capilar. Aquí vemos las fuentes eléctricas, dos ensayos con extensómetro de diámetro y un ensayo con circuito capilar. Aquí vemos el marco de lectura donde se va leyendo la altura del capilar. También vemos el sistema de adquisición de datos y, por último, el dispositivo para llenado en vacío del tubo capilar. A continuación, muestro vistas particulares de los ensayos de corrosión. En primer lugar, el ensayo con extensómetro de diámetro, porque no se podían utilizar simultáneamente un extensómetro de diámetro y un tubo capilar. Entonces, realizamos ensayos en paralelo. El de extensómetro de diámetro se instrumenta de la siguiente manera. Tenemos aquí el contraelectrodo que comentaba, que es el tubo alrededor de la muestra, el marco de anclaje para incrementar la fricción y sujetar el extensómetro de diámetro, un termopar para medir la temperatura en el acero, el extensómetro de diámetro que se ve aquí situado y está midiendo la deformación del tubo en esta dirección. También vemos el tirante y el capilar para restringir el giro del extensómetro de diámetro, que es esta parte de aquí. Y por último, el cable rojo que se ve es la conexión a la fuente de corriente. También muestro un ensayo con circuito capilar en el que vemos el marco de referencia para lectura de la altura del líquido, el tubo capilar en sí, que es este tubo de aquí, una lámpara fluorescente para mejorar el contraste en la lectura, tapones de latón para sellar los capilares metálicos de llenado en vacío y el resto de elementos son como en el otro ensayo. El extensómetro de CMOD con su marco, el contraelectrodo, un termopar para poder corregir después la lectura con la temperatura. Y ahora voy a explicar los resultados típicos de ensayos de corrosión acelerada. En primer lugar, es importante señalar que después de corrosión se realizaron medidas gravimétricas primero para comprobar que la corrosión durante el curado es despreciable, y segundo, también se comprobó que la diferencia entre la pérdida gravimétrica teórica y la experimental es aceptable según los rangos sugeridos por otros autores. Con lo cual, esto quiere decir que la ley de Faraday es aplicable y que a partir de los registros de intensidad podemos calcular la profundidad de corrosión X para un instante determinado durante el ensayo, por lo que representamos después los resultados de CMOD, de formación del tubo, etcétera, frente a profundidad de corrosión. Muestro en primer lugar los resultados de CMOD principal y lo que vemos es que la fisura crece muy lentamente al principio hasta una cierta profundidad de corrosión y después hay un quiebro en la figura y aumenta, lo que indica
un desarrollo completo de la fisura. Respecto a los resultados de altura en el capilar, hay un aumento rápido hasta un pico que coincide con el quiebro en las figuras de CMOD principal, y después desciende la altura y se mantiene ya casi constante hasta el final del ensayo. A esta profundidad de corrosión que coincide con la del CMOD la llamamos profundidad de corrosión crítica y va a ser un parámetro importante en nuestro análisis de resultados. Y lo que quiere decir es este aumento, que el tubo está disminuyendo su volumen hasta que se desarrolla esta fisura principal. Y entonces se produce una recuperación parcial del volumen, pero no total, que se mantiene hasta el final del ensayo. Y por último muestro los resultados de variación de diámetro interior del tubo, y aquí lo que observamos es que la tendencia general del diámetro fue a crecer durante el ensayo. Bueno, hay que señalar que es de este diámetro concreto, del diámetro perpendicular a la fisura principal que se forma en el recubrimiento, no a otros diámetros, sino a este. Siempre pusimos el extensómetro midiendo en la misma dirección. Y lo que podemos comentar después de estos resultados es que la tendencia de altura en el capilar y de diámetro son diferentes, porque la altura en el capilar nos indica que el volumen en el tubo está disminuyendo, mientras la variación de volumen, de diámetro, en este diámetro es creciente, lo que quiere decir que la deformación del tubo no es uniforme, y también ha sido otro de los aspectos clave para nuestro análisis de resultados. Después de corrosión se estudió la fisuración de las muestras, y lo que observamos es que hay una fisura principal en el recubrimiento, como esperábamos, pero aparentemente no hay más fisuras visibles en las caras laterales. Estas caras no somos capaces de detectar fisuras. Sin embargo, después las muestras se cortaron en rebanadas para estudiar el patrón de fisuración en secciones transversales. Se cortaron en 5 rebanadas, de las que descartamos las de los extremos para evitar efectos en los bordes del tubo. Y de estas 3 rebanadas utilizamos 2 rebanadas no contiguas para estudiar el patrón de fisuración, lo que proporciona el patrón de fisuración en 4 secciones transversales diferentes, y la rebanada central se reservó para otros ensayos que quedan fuera de este seminario. La preparación de las rebanadas fue como sigue. En primer lugar, se cortaron con una sierra radial con baja velocidad, y después se rectificaron para mejorar el paralelismo de las caras. Estas rebanadas se impregnaron para mejorar la detección de fisuras. En concreto, se impregnaron en vacío con resina fluorescente. Para eso se utilizó un dispositivo como el que esquematizo, que es una olla express casera modificada con 2 entradas, una para inyectar la resina y otra para conectar a vacío e impregnar las rebanadas en vacío. El procedimiento, primero impregnamos una rebanada, y cuando el método estaba aprobado empezamos a impregnar de 6 en 6 rebanadas para ahorrar tiempo durante los ensayos, porque el procedimiento es como sigue. Primero se secan a 105 grados las rebanadas hasta peso constante, después se conectan a vacío ya dentro de la olla express para vaciar de aire los poros, después se impregnan en sí en vacío, y por último se curan y se rectifican otra vez para eliminar la resina excedente y dejar descubierta la cara de hormigón. Aquí vemos una foto del dispositivo experimental con la olla express modificada y una de las bombas de vacío. Pueden encontrar detalles de este dispositivo en esta publicación de Engineering Fracture Mechanics. Y ahora vamos a analizar el patrón de fisuración típico de las muestras. Aquí mostramos una rebanada iluminada con luz normal, y vemos que es visible esta fisura en el recubrimiento, como ya esperábamos, y quizá en la rebanada podamos adivinar esta fisura secundaria diametralmente opuesta. Sin embargo, cuando iluminamos estas rebanadas que han sido impregnadas con resina fluorescente y las iluminamos con luz ultravioleta, esta es la visión que tenemos, tal cual se ve, no está trucada ni cambiado los colores ni nada. Esto es lo que vemos con nuestros ojos al iluminar con luz ultravioleta, y vemos que hay muchas otras fisuras secundarias que con luz normal no éramos capaces de detectar. Sin embargo, una observación importante es que justo la fisura principal que veíamos tan clara en la rebanada iluminada con luz natural, aquí no brilla tanto, posiblemente porque esté llena de óxido. Entonces, para comprobarlo, se
rompieron algunas probetas a lo largo del recubrimiento y la fisura secundaria diametralmente opuesta, encontrando evidencia de una capa de óxido gruesa tanto en la fisura principal como en el nacimiento de algunas fisuras secundarias y también en la interfaz intercara del tubo y del hormigón. Bueno, después de los resultados experimentales vamos a presentar el modelo numérico. En primer lugar, comentaré el modelo para fisuración del hormigón. Se utilizó el modelo de fisura ficticia introducido por Hilbert y sus colaboradores en el 76, en el que, para explicarlo, muestro un diagrama tensión-alargamiento de una estructura de una viga de hormigón traccionada, y entonces, a medida que se aumenta la tensión, va aumentando el alargamiento en la probeta hasta que se alcanza la tensión de tracción del hormigón. En ese momento aparece una fisura en la sección más desfavorable de hormigón y si seguimos aumentando el desplazamiento, el hormigón se descarga según esta rama verde y la fisura, esto es lo importante de la fisura cohesiva, sigue transmitiendo tensiones según una ley que llamamos ley de ablandamiento, que depende estrictamente de la apertura de fisura y relaciona las tensiones en la grieta. Bueno, estrictamente nosotros hemos utilizado el modelo de fisura cohesiva estándar, que parte de este modelo de fisura ficticia, pero que supone que durante la rama de carga y descarga tenemos un comportamiento elástico lineal y después la curva de ablandamiento es como la que teníamos. Este comportamiento de ablandamiento es altamente no lineal. Entonces, para simplificar los cálculos, nosotros en este trabajo hemos trabajado con dos aproximaciones. En primer lugar, una curva bilineal y también una curva lineal. La curva bilineal es la más exacta y la hemos utilizado en simulaciones definitivas, y la curva lineal solamente en simulaciones iniciales en las que interesa el comportamiento en el pico y así aceleramos los cálculos. Y los parámetros que definen estas curvas de ablandamiento los hemos determinado mediante experimentos, como comentaba, en la caracterización mecánica, siguiendo el procedimiento propuesto por Planas en 2007. En concreto, los parámetros que la definen son la resistencia a tracción, el punto de corte con el eje de abscisas, y para la curva bilineal también la energía de fractura G sub F, que es el área encerrada debajo de la curva, y las coordenadas del punto de quiebro de la curva bilineal. Bueno, este comportamiento está implementado en el programa de elementos finitos COFE, que significa Continuum Oriented Finite Element, por Sancho y Planas en el 2007, que trabaja con elementos con fisura embebida adaptable. Y estos elementos trabajan de la siguiente manera. En primer lugar, la grieta es implementada como una discontinuidad fuerte que sigue un modelo de fuerzas centrales. Esto es, que el vector de tensiones es paralelo al vector de desplazamiento. Y una de las características fundamentales es que tienen adaptabilidad limitada. Esto es, a la grieta, a la fisura, se le permite cambiar su orientación hasta que se alcanza una apertura de fisura límite omega TH, y entonces ya la dirección de la fisura queda fijada. A continuación nos queda explicar el modelo para el óxido, y para ello se programaron elementos junta expansiva también como parte de la tesis, de los que pueden encontrar detalles en este artículo de Engineering Fracture Mechanics de 2013. Y estos elementos son elementos de intercara de 4 nodos que reproducen la expansión del óxido y también incorporan su comportamiento mecánico. Trabajan con las siguientes hipótesis. En primer lugar, se supone que el óxido se está formando, es decir, no analizamos la parte de ingreso de cloruros, sino que suponemos que ya están dentro y el óxido ha comenzado a generarse. Y en segundo lugar, suponemos que la profundidad de corrosión X es conocida para un instante determinado del cálculo. Entonces tenemos la sección de acero inicial, se produce una expansión del óxido y el elemento junta expansiva solamente reproduce la parte de expansión volumétrica del óxido, no la parte de profundidad de corrosión. Por lo tanto, es necesario establecer equivalencia mecánica para asegurar que para un estado tensional determinado impuesto en la cara superior, el desplazamiento en esa cara superior será el mismo tanto en la sección simulada como en la sección real con el óxido con su geometría tal cual es. Entonces, el resultado de esta equivalencia mecánica es que las rigideces del elemento ficticias en realidad están relacionadas con las propiedades reales del óxido y el acero, y además son inversamente proporcionales
a la profundidad de corrosión. Entonces, para evitar inestabilidades numéricas, establecemos cutoffs numéricos, tanto para la rigidez tangencial, que será el K sub T0, como para la rigidez normal, el K sub N0. Y por último, otro aspecto importante de estos elementos es que incorporan fenómenos de despegue para simular el comportamiento fluido del óxido. Es decir, se reproduce un deslizamiento que se consigue disminuyendo la rigidez tangencial y se reproduce también una separación, porque el óxido sí que tiene tensión normal en compresión alta, pero no en tracción. Y esto se consigue disminuyendo la rigidez en tracción mediante un factor de direccionalidad eta, que vale 1 en compresión y eta sub t mucho menor que 1 en tracción. Y aquí muestro los parámetros del modelo, que son beta, las rigideces tangencial y normal y el factor de direccionalidad. Ahora voy a explicar los parámetros en las simulaciones. En primer lugar, hemos realizado simulaciones utilizando modelos con barra como armadura para comprobaciones del modelo y después con tubo como armadura ya para simulaciones definitivas. En el caso de los modelos con barra como armadura, para el hormigón se utilizaron triángulos de deformación constante con fisura embebida, para el óxido elementos junta expansiva y para el acero triángulos de deformación constante. Mientras que para los modelos con tubo como armadura, el hormigón y el óxido se simulan con el mismo tipo de elemento y para el acero hemos utilizado cuadriláteros con deformaciones mejoradas supuestas. La malla ha sido generada con el programa de dominio público GEMES de Geuzaine en 2009 y las condiciones de contorno son 2 apoyos simples en los extremos de la probeta, de la sección. Además, se simulan las mismas medidas que en los ensayos, es decir, grabamos el desplazamiento entre los nudos A y B para reproducir las curvas de CMOD principal, también el desplazamiento relativo entre estos 2 puntos que señalo, C y D, que corresponden a la apertura, a la variación de diámetro interior que se ha medido en los experimentos, y también se mide el desplazamiento en todos los nudos interiores del tubo. Después, con una rutina en C++, se identifican las parejas de nudos diametralmente opuestas y se calcula el desplazamiento para calcular la variación equivalente de altura en el capilar, suponiendo deformación constante a lo largo del tubo. Estos son los resultados. Muestro los resultados de simulaciones preliminares en modelos como en una barra. En primer lugar, tuvimos que hacer hipótesis respecto al comportamiento del óxido. Como decía, no hay parámetros experimentales, y seguimos el comportamiento propuesto por Molina en el 93 de fluido con un factor de expansión beta igual a 1 y una rigidez normal para que tenga un módulo como el del agua. Y además hemos supuesto deslizamiento y separación casi perfectos, es decir, rigidez tangencial y rigidez en tracción prácticamente nulas. Y estos son los resultados de la primera simulación. Vemos que efectivamente se forma una fisura principal en el recubrimiento y van apareciendo varias fisuras secundarias alrededor de la barra. Este es el resultado de fisura y estas son las tensiones principales, que cuando se alcanza la resistencia a tracción, pues esto corresponde al frente de la fisura. Y vemos que corresponde con el patrón de fisuración experimental observado, con una fisura principal en el recubrimiento y varias secundarias, con lo que concluimos que el modelo reproduce fisuración real. También realizamos otras comprobaciones y estudiamos el efecto de tamaño, el efecto del tamaño de la malla, para lo que realizamos simulaciones con 4 elementos por cuarto de circunferencia de la barra, 8, 16 y 32. Y vemos que en todos ellos obtenemos el mismo resultado fundamental, que es una fisura principal en el recubrimiento y varias fisuras secundarias cuya posición está influenciada por los elementos concretos que hay alrededor de la malla. También aquí representamos la apertura de fisura frente a la profundidad de corrosión para estas 4 simulaciones y vemos que la apertura de fisura es prácticamente independiente del tamaño de malla para mallas con más de 8 elementos por cuarto de circunferencia. La de 4 es demasiado gruesa y la descartamos, por lo que 8 fue adecuado. Y después ya realizamos simulaciones en modelos con tubo que reproducen exactamente la misma geometría que las probetas de los ensayos. En primer lugar, utilizamos los mismos parámetros que en simulación
con barra y este es el resultado de la simulación, con una fisura principal en el recubrimiento, varias fisuras secundarias, pero vemos que a medida que aumenta la profundidad de corrosión, se cierran las fisuras secundarias y queda únicamente una fisura secundaria diametralmente opuesta a la fisura principal, que no es lo que hemos visto en los experimentos. También, cuando vemos los resultados de estas simulaciones de CMOD, altura en el capilar y variación de diámetro interior del tubo, vemos que el modelo reproduce la tendencia fundamental de los ensayos y también hay un punto de profundidad de corrosión crítica que coincide para el CMOD principal y para la altura en el capilar. Es decir, el modelo capta las tendencias generales observadas en los experimentos, pero es necesario ajustar los parámetros para conseguir corregir las diferencias en estas curvas y mejorar el patrón de fisuración de las simulaciones. Por eso paso al último punto, que es el análisis de los parámetros del óxido. Y se estudió el efecto de cada uno de los parámetros del óxido en las curvas de resultados. Aquí voy a mostrar solamente los parámetros más significativos, en particular el factor de expansión. Muestro los resultados de CMOD para varios factores beta, desde 1 hasta 2, y aquí el resultado de altura en el capilar también desde 1 hasta 2. Y lo que observamos es que el factor de expansión escala los resultados en el eje de profundidad de corrosión. Y también muestro el resultado de tensión tangencial para CMOD y tensiones tangenciales entre 0 y 10 a la 4 newton por milímetro cúbico y el resultado de variación de altura en el capilar. Y en este caso lo que observamos es que la rigidez tangencial rige el comportamiento post-pico, es decir, para este rango tan amplio estudiado, el comportamiento, las curvas solamente difieren a partir de la profundidad crítica de corrosión y el efecto del resto de parámetros fue parecido. La rigidez normal apenas influye, solamente aumenta el número de iteraciones a partir de un cierto límite y el factor de direccionalidad tiene un efecto parecido al de la rigidez tangencial porque se refiere a influye en la proyección del vector de tensiones en elementos vecinos. Entonces, también analizamos el efecto de la rigidez tangencial en el patrón de fisuración y muestro el patrón de fisuración para una rigidez tangencial prácticamente nula, para 500 newton por milímetro cúbico, 1000 y 1500 newton por milímetro cúbico. Y lo que observamos en primer lugar es que el patrón de fisuración en modelos con tubo es más sensible a variaciones en los parámetros del óxido que en modelos con barra, lo que es un punto importante para poder determinar los parámetros del óxido. También vemos que una rigidez tangencial excesivamente pequeña produce una única fisura pasante que divide a la rebanada, como habíamos detectado en las primeras simulaciones. Sin embargo, la rigidez tangencial debe ser suficientemente pequeña para evitar el anclaje de fisuras, porque si se toman valores muy altos, aquí hay puntos de concentración de tensiones y la fisura no puede abrirse libremente. Con lo cual, también es necesario que realicemos un estudio cuantitativo del parámetro de fisuración para decir si el patrón experimental que mejor se corresponde con las simulaciones es este o este, y para eso muestro ahora los resultados experimentales del análisis cuantitativo del patrón experimental. Se evaluó primero el número de fisuras en cada sección transversal y aquí muestro un diagrama con el número de secciones transversales que mostraron un número de fisuras visibles concretas en la sección. Y lo que vemos es, primero, que el número de fisuras varía entre probetas. Hay algunas probetas que tienen 4 fisuras, la mayoría mostraron 5 o 6, pero también algunas llegaron hasta 8. Y también vemos que el número de fisuras varía incluso entre secciones de la misma probeta. Por ejemplo, aquí en esta muestra concreta hubo 2 secciones transversales con 5 fisuras y otras 2 secciones transversales con 6 fisuras. Y esto lo atribuimos, esta desviación tan alta, a la heterogeneidad del hormigón y a la influencia de la posición de los propios áridos del hormigón en la aparición de las fisuras. Como parte del análisis cuantitativo, también se determinó la posición angular de cada fisura visible, evaluando las fotos de patrón de fisuración bajo luz ultravioleta, y se anota la posición angular del nacimiento de cada una de las fisuras que vemos en la probeta. Y lo que observamos es una estructura compleja de fisuración, por ejemplo, con puntos
con nacimientos de fisura común que después se bifurcan, o incluso fisuras que habían nacido en puntos diferentes y después de pasar el árido confluyen y desembocan en una única fisura. Este comportamiento se registra aquí en estos diagramas polares, en los que representamos para cada muestra, bueno, aquí muestro solo algunas de las muestras, el número de secciones con esta fisura. Por ejemplo, esta es la fisura principal, esta es una fisura que solamente es visible en 2 secciones, también tenemos fisuras que son visibles en 3 secciones, etc. Y lo que observamos es que no existe una correlación clara entre fisuras y muestras, excepto para la fisura principal. Es decir, que si comparamos los diagramas polares de fisuración de todas estas muestras, sí vemos que en todas tenemos la fisura principal más o menos dentro de la misma posición angular. Sin embargo, es muy difícil decir si esta fisura secundaria corresponde a esta fisura de la probeta o a esta en cada una de las probetas. Y de nuevo, esto es por la heterogeneidad del hormigón. Entonces, una vez que hemos conocido cómo es el patrón de fisuración experimental, ya modificamos los parámetros para reproducir las curvas experimentales de CMOD, variación de diámetro y de altura en el capilar, y también tener un patrón de fisuración dentro de este rango que hemos visto en los experimentos. Y obtenemos que los nuevos valores para los parámetros del óxido, los mejores valores que hemos encontrado al menos son un factor de expansión beta igual a 2, una rigidez normal como la que teníamos, equivalente a la del agua, una rigidez tangencial 1000 veces menor que la rigidez normal, pero no nula, porque eso lleva a un patrón de fisuración equivocado, y el factor de direccionalidad, ese sí que sigue resultando ser prácticamente virtualmente 0. Y ahora este es el patrón de fisuración obtenido en las simulaciones, que sí que reproduce mejor el patrón de fisuración experimental. Si nos fijamos ahora en las curvas de CMOD, altura en el capilar y variación de diámetro interior, vemos que los resultados han mejorado sustancialmente, y ahora el modelo predice los resultados experimentales principales. Sin embargo, no son perfectos, siguen existiendo algunas diferencias, como comentaré a continuación. En particular, para el CMOD principal, las curvas numéricas se ajustan muy bien a la experimental, hasta 10 micras más o menos de profundidad de corrosión. Sin embargo, a partir de 10 micras, la simulación sobreestima el CMOD principal con respecto al de los experimentos. Y esto es posiblemente debido a la difusión del óxido en las fisuras, que no estamos considerando en el modelo, y que disminuiría el factor de expansión efectivo que tendríamos que tener en cuenta en la simulación. También hay errores en las curvas de altura en el capilar, porque el pico es sobreestimado y es más ancho que en los experimentos, y respecto a la variación de diámetro interior tenemos una desviación muy alta. También es cierto que es la medida con desviación experimental más elevada. Y para estas dos curvas últimas, de altura en el capilar y de diámetro, voy a dar explicaciones en las transparencias siguientes. En primer lugar, para comentar el error del pico de altura en el capilar, aquí tenemos el resultado que hemos obtenido, y hemos realizado simulaciones con un 10% de reducción escalado de la curva bilineal de ablandamiento del hormigón. Y estos son los resultados para CMOD, que apenas varía, y para altura en el capilar. Y vemos que un 10% de reducción de la curva bilineal mejora los resultados, disminuye el pico y también lo hace más estrecho. Y este 10% estaría justificado porque la velocidad de carga es muy diferente en los ensayos de caracterización mecánica y en los resultados y en los ensayos de corrosión acelerada. En los ensayos de caracterización mecánica el ensayo se realiza en menos de 1 hora, mientras que los ensayos de corrosión acelerada corresponden a varios días, con lo que la aplicación de carga es muy diferente y habría que tenerlo en cuenta en el futuro. Y por último, para explicar la dispersión en los resultados de variación de diámetro, hemos realizado un análisis elástico de la ovalización del tubo. Entonces, para un estado tensional, el que sea, descomponemos este estado en su parte hidrostática, que es la responsable del cambio de volumen en el tubo y por lo tanto está relacionado con la altura capilar, y en la parte desviadora, que es la parte responsable del cambio de forma y por tanto está relacionado con la variación de diámetro.
traducimos las curvas experimentales y de simulaciones de altura capilar en tensión hidrostática y en tensión desviadora. Y lo que vemos es que la presión hidrostática entre los experimentos y las simulaciones es prácticamente la misma, excepto por el error que comentamos de ajuste en el pico, pero para la tensión desviadora, que está relacionada con la variación de diámetro interior del tubo, es interesante observar que la tensión desviadora en las simulaciones es prácticamente nula hasta una profundidad de corrosión crítica de 5 micras, mientras que en los experimentos tenemos tensión desviadora prácticamente desde el principio, lo que indica que nuestro modelo es excesivamente simétrico. Y esto puede ser debido, primero, a que no tenemos en cuenta la anisotropía, posible anisotropía del hormigón, y segundo, a que no implementamos corrosión no uniforme y que implementaremos en el futuro. Sin embargo, en favor de estos resultados, me gustaría señalar que el error que parece tan exagerado en variación de diámetro en realidad no es tan grande si lo traducimos a términos de presión, porque este eje de presión desviadora es una escala diferente que el de presión hidrostática y en realidad esta diferencia entre presión hidrostática simulada y experimental es una fracción pequeña de la presión hidrostática que domina el problema. Bueno, con esto paso al final de mi presentación con las siguientes conclusiones. Respecto a corrosión acelerada, en primer lugar, usar tubos como armadura en lugar de barra ha sido crucial en este trabajo para obtener información del comportamiento mecánico del óxido, porque tenemos información experimental adicional y además resulta que estas curvas son muy sensibles a variaciones de los parámetros del óxido, mientras que las típicas medidas como el CMOD principal no son tan sensibles y esta es la ventaja de haber utilizado tubos. Medir la variación de las dimensiones interiores del tubo proporciona información esencial para validar los modelos del óxido y de fisuración de las muestras. La fisura se desarrolla completamente después de una profundidad de corrosión crítica que se corresponde con un pico de altura en el capilar. Y la variación de diámetro y volumen interiores presentan tendencias diferentes, indicando que la deformación del tubo no es uniforme, lo que ha sido esencial para el análisis de resultados. Respecto a los ensayos post-corrosión, en todas las muestras se forma una fisura principal en el recubrimiento y varias fisuras secundarias alrededor del tubo, como veíamos en las fotos bajo luz ultravioleta, y la estructura de fisuración es muy compleja debido a la heterogeneidad del hormigón. Por último, las conclusiones respecto a las simulaciones numéricas son las siguientes. Simulaciones utilizando elementos junta expansiva y elementos con fisura embebida, como los que tenemos aquí, reproducen los resultados experimentales principales. Implementar fenómenos de despegue en la capa de óxido es fundamental para obtener localización de fisuras adecuada, como vimos. Sin embargo, si la rigidez tangencial es excesivamente pequeña, se forma una fisura única y es necesario adoptar un valor de compromiso para esta rigidez tangencial. Y simular la variación de diámetro y volumen interior del tubo ha sido fundamental en este trabajo para determinar los mejores valores para los parámetros del óxido, y una vez que los hemos determinado, ahora sí podríamos reproducir otro tipo de geometrías y predecir el comportamiento, su fisuración para una profundidad de corrosión determinada. Por último, se realizarán mejoras en el futuro para determinar las propiedades mecánicas del hormigón en las mismas condiciones que en los ensayos de corrosión, para disminuir los errores mencionados y para implementar corrosión no uniforme. Y con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Si tienen alguna pregunta.